Cuando el Padre creó el universo, su propósito era hacer un reino, establecer un reino en este planeta, sobre la Tierra. Y para que ese reino fuera real, Él tenía que hacer una obra. Y esa obra no es otra cosa más que la formación de Cristo, su Hijo, en cada uno de nosotros. En la medida que ese propósito se cumpla, el reino de Dios se va a establecer en la tierra. En este momento no hay reino de Dios. La iglesia está sometida a las autoridades civiles y la idea de Dios es un gobierno universal. Tomando eso como base, es comprensible el sentir del que hizo este coro, ¿no? Hermanos, es el deseo de Dios formar a Cristo en nosotros. O sea, Él lo va a hacer por amor a su nombre, Él quiere hacerlo. Y para eso nos da un instrumento, la gracia. Sin la gracia no hay obra, porque por gracia sois salvos. Sin la gracia no hay manera de terminar esa obra. Y termina con una expresión, dice, que hay que terminar eso. Eso significa que eso tiene un principio y tiene un final. Y que solamente va a ser posible por amor a su nombre y por su gracia. Entonces, si eso lo captamos, solo tenemos que pedirle a Dios cada día por amor a tu nombre. Y Él lo dice, por amor a mi nombre voy a hacer esto. Entonces, confiemos en eso, pidámosle al Señor que por amor a su nombre Él cumpla las dos cosas, ¿no? Padre precioso, por amor a tu nombre, Señor, quédate con nosotros esta mañana, Señor. Abre las puertas del cielo, Señor, pero también abre nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Y que esa palabra sea imprimida, Señor, en nuestro corazón. Padre, tú has prometido que no vas a descansar hasta que tu justicia sea una realidad sobre toda la tierra, Señor. Por favor, continúa trabajando con esta congregación, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Yo introduje un concepto nuevo y es el de que la Biblia nos habla de 3 primogénitos. Ya no hubo tiempo para hablar con más detalle de eso y queremos hacerlo esta mañana. Cuando hemos dicho que es necesario que aprendamos el lenguaje de Dios, se trata de que captemos estas cosas. Cuando estamos estudiando la Biblia, podemos ir aprendiendo ese lenguaje. Y es obvio que si aprendemos el lenguaje, vamos a entender el mensaje.
Recuerden también que dijimos que no es suficiente solo con oír. Cuando solamente oímos, al día siguiente retenemos solamente el 5% del mensaje. Pero al siguiente día, o sea, al segundo día, es mucho menos. Total que cuando termina una semana, básicamente ya no tenemos nada. Entonces la idea es, yo quiero que nos llenemos de ese sentimiento, que cuando oímos algo, vayamos a la Escritura a escudriñarlo. Para eso se dan citas. Cuando usted repasa el mensaje el mismo día, es fácil recordar lo que aquí se ha dicho. Ya al día siguiente ya es más complicado. Pero si lo hacemos el mismo día, entonces es fácil recordar, y entonces no solo es del 5%, ese porcentaje aumenta al 30%. Entonces hagámoslo, y de esa manera vamos a ir creciendo en el Señor, ¿no? Entonces lo correcto es eso, ¿no? Que vayamos a repasarlo de lo más tarde al día siguiente, ¿no? Al hacerlo de esa manera, el Espíritu Santo se va a manifestar, y la unción de su Espíritu va a enseñarnos lo que queremos aprender. Dice la Escritura que la unción nos enseña todas las cosas, pero no así como por arte de magia, es por el estudio. Entonces, si yo estoy estudiando y repasando el tema, el Espíritu Santo va a venir sobre mí y me va a abrir los ojos para que pueda entenderlo, ¿no? Si el Espíritu Santo no nos enseña las cosas, aunque estudiemos, no lo vamos a recibir. Pero si, hermanos, no hay ninguna duda, si estudiamos la palabra, el Espíritu Santo va a actuar. Si eso no funciona, hay que revisar qué está pasando con nuestra vida. ¿Por qué razón, además, a pesar de estar estudiando, el Espíritu Santo no me enseña las cosas? Esto de los 3 primogénitos está relacionado con los 3 hombres que tenemos en nosotros. Recordemos que tenemos la semejanza de Dios. Dios es trino. Entonces nosotros, al tener su semejanza, también somos trinos. No en la misma dimensión. Porque nosotros tenemos un hombre interior, tenemos un hombre exterior, y estamos nosotros en medio, el alma. Entonces hay tres hombres claramente en nosotros, hablando en términos espirituales. Entonces, cuando estudiamos la vida de Abraham, se hace claro que en la vida de Abraham hubo 3 primogénitos. El primer primogénito, ustedes pueden revisarlo, el primer hijo que Abraham tuvo fue Ismael. Pero la misma Escritura nos dice que Ismael nació según la ley. Y todo aquel que nace según la ley es un esclavo. Y el esclavo tiene 2 problemas. El esclavo no permanece en la casa para siempre, y el esclavo no hereda. Y si nosotros queremos ser herederos,
tenemos que rechazar esa condición de esclavo, ¿no? Entonces el esclavo, yo les voy a leer Gálatas 4:30, lo dimos, esta cita lo dimos, Gálatas 4:30, la dimos la vez pasada. Dice, ¿mas qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, que es la ley, y a su hijo, lo que la ley produce. Hay que echarla fuera. Pero ¿cuándo es echada? Cuando ya nació el hijo. Y recuerden que esos dos hijos permanecen en la casa conviviendo durante algún tiempo, ¿no? O sea, para enseñarnos esa verdad, para enseñarnos que hay un hijo según la ley, que es el primogénito según la ley, Dios mismo, si vamos a Génesis 21:10, dice, por tanto, Dios le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo, el hijo de Dios. Ya no es de Abraham. Isaac no es hijo de Abraham, es hijo de Dios. Entonces, a ese primogénito hay que echarlo. Esa es la enseñanza, ¿no? Creo que no hay mayor problema en que entendamos eso, es fácil verlo, es el primer hijo de Abraham. Ahora vamos a ver los otros dos, que es un poquito más complicado, ¿no? Y después que lo veamos en la vida de Abraham, vamos a tratar de hacer la aplicación a nuestra vida. Antes de comenzar eso, quisiera pedirles que vayamos al Salmo 78, versículos del 1 al 3. Escucha, pueblo mío. ¿Eres tú, pueblo? Espero que digan que sí, ¿no? Entonces, si somos pueblo de Dios, escuchemos esto. Escucha, pueblo mío, mi ley. Aquí tenemos un problema grande. O sea, Ismael nace según la ley, pero en muchos casos ni siquiera el hijo de la ley ha nacido en nuestras vidas. Y eso es cosa seria, ¿no? Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. ¿Por qué? Porque de eso tiene que nacer un hijo. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Pero aquí hay un problema, dice, abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. O sea, por medio de la vida de Abraham, Él va a enseñarnos cosas preciosas. Dice, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Entonces, esta es otra tarea que nosotros deberíamos de tener presente en nuestra vida, ¿no?, como cristianos. Lo que aprendemos del Señor se lo debemos de contar a nuestros hijos. Lo que aprendemos del Señor se lo debemos de contar a la siguiente generación y la siguiente a la siguiente, hasta que llegue la última generación. Ahí termina ese proceso, ¿no? Mateo 13,
34 y 35. Todo esto habló Jesús por parábolas. Allá dice Proverbios, la idea es la misma. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. Es una forma de lenguaje de Dios, las parábolas, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Aquí el Espíritu Santo, a través de Mateo, está considerando que el salmista era un profeta. Él estaba dando una profecía cuando dijo eso: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. O sea, cuando estudiamos Génesis debemos de estudiarlo no solo como historia, sino qué nos enseña Génesis, especialmente el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿no? Entonces Dios, a través de la vida de Abraham, quiere enseñarnos esto de los tres primogénitos. Ya vimos el primero, ¿no? El hijo nacido según la ley, porque Agar es la ley, dice Gálatas. El otro hijo que le nace a Abraham es Isaac. Este hijo nace según la promesa. Entonces son dos cosas diferentes. Uno nace según la ley, es primogénito según la ley, pero Isaac nace según la promesa. Es una condición totalmente diferente, ¿no? Pero el problema, y eso ahí es donde tenemos la complicación, que aunque Isaac es el hijo de la promesa y es el primero que nace en esa situación, es el primogénito según Dios, o sea, el otro es según la ley, y él según lo que Dios le había prometido a Abraham, es el primogénito. Acabamos de leer ahí en Génesis que dice mi hijo. Dios mismo está diciendo que es su hijo, y Dios solo tiene un hijo, que es Cristo, y en él todos nosotros somos primogénitos. El problema es que Isaac, aun siendo el hijo de la promesa, él nace según la carne. Ahí tenemos el otro elemento. Entonces hay un hijo que nace según la ley, hay otro hijo que nace según la carne, y hay otro hijo que nace según la promesa. Son tres primogénitos. ¿Por qué Isaac había nacido según la carne? Porque nació de nuestro padre Adán, igual que nosotros. Entonces, como Adán es carnal, Isaac es carnal. Abraham era carnal, y hay muchas manifestaciones de su carnalidad. Vamos a Lucas 3, 28, Lucas 3, 38 y 23. En el 38 dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, Adán es un hijo de Dios. Y ahí comienza una genealogía según la carne. Y termina, veamos ahí mismo en Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José,
¿por qué no aparecen más hijos? Porque Jesús no tuvo hijos según la carne. Él tuvo un hijo según el Espíritu, una descendencia, otra descendencia que la Biblia la define como Cristo. O sea, Jesús dio a luz a Cristo, pero la vida de Jesús, nacido de María como cualquier ser humano, comenzó con Adán. Todo ser humano nace según la carne, estoy hablando en términos espirituales, porque, por ejemplo, yo en lo natural, yo soy el primogénito de la tercera esposa de mi papá. Yo soy el primogénito. Pero ya no hay más primogénitos en lo natural. Pero en lo espiritual sí, porque solo hay dos hombres. En el mundo, en el universo, solo hay dos hombres: Adán y Jesús. Primer Adán, segundo Adán. Todos estábamos en Adán. Y como Adán es carnal, nacemos todos según la carne. Y vimos algo, vamos a Romanos 1. Del 1 al 3. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido, el Evangelio, él lo prometió, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, Jesús vino a este mundo según la carne, porque a través de María, su padre era Adán. Pero ese primogénito, según la carne, cuando él terminó su proceso por amor del Padre al Hijo y por la gracia que Dios derramó sobre él, él fue coronado, dice en Romanos 1.3, en 1.4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo por la resurrección. Hoy cantamos por amor a tu nombre, vivifícanos. Eso es lo mismo que le digamos: por amor a tu nombre, resucítanos. Eso es vivificar, darnos vida, porque ya hemos dicho en otras ocasiones que Adán es la humanidad, pero Adán es alma viviente y el alma es un cadáver, dice la Escritura. Está muerto, Adán está muerto. Entonces se necesita que nos vivifique. Este primogénito, según la carne, que es Jesús, ahí en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creados todas las cosas que hay en los cielos. O sea, Jesús, que nació según la carne, llegó a ser el primogénito de la creación de Dios, de ese hijo que quiere él formar para establecer su reino. Entonces ahí tenemos los tres primogénitos. Todo ser humano nace según la carne. Entonces Isaac, a pesar de ser el hijo de la promesa, él
había nacido según la carne. Y entonces ese hombre tiene que morir. Por eso Dios le pidió a Abraham que lo sacrificara. Quisiera que viéramos Génesis 21, 11. Habíamos leído el 21:10. En el 10 dice: por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha heredar con Isaac mi hijo. Está hablando Dios. Pero vi que dice el 11: este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, en ese momento Abraham no había captado lo que Dios le había prometido. Y le dolió en su corazón echar a su hijo. O sea, él no quería, dice que le dolió en gran manera. ¿Qué podemos entender eso, no? O sea, lo que siente un padre hoy, si se pierde un hijo. Imagínense, si solo para comparar, que usted escuchara la voz, los que son padres, escuchara la voz de Dios y le dice: sacrifica a tu hijo. ¿Le haría caso? ¿Sí o no? O sea, lo mismo sintió Abraham. Somos iguales. Le dolió. ¿Por qué? Esa es manifestación de la carne que hay en Abraham. Ahora vamos a Romanos 4. Versículos del 18 al 25. Él creyó, está hablando de Abraham, los versículos anteriores, ahí da el nombre, ¿no? Entonces Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se, oigan esto, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Oigan esto, tampoco dudó. ¿Pueden comparar eso? ¿Qué es más duro? ¿Echar a un hijo o matarlo? ¿Qué es más duro? ¿Ah? Matarlo. Pero con Ismael a Abraham le dolió en gran manera. No quería hacerlo. ¿Cómo es posible? Y por el pleito que había para que Sara, porque Sara lo hostigaba, ya no aguantaba ni a Agar ni a Ismael. Entonces él decidió obedecer, pero luchó. En cambio, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. O sea, Abraham no dudó, porque tenía la seguridad que él le había prometido un hijo. Entonces, si me pide que lo mate, me lo va a dar de nuevo. Entonces hoy
fíjense el tratamiento. Al hijo de la ley, al primogénito de la ley, la idea es echarlo de la casa. Pero al primogénito según la carne hay que matarlo. Y para matarlo Dios nos ha dado dos instrumentos: la circuncisión y la crucifixión. Con esas dos cosas eliminamos al primogénito según la carne. Y solamente cuando se elimina al primogénito según la carne, entonces aparece el primogénito según la promesa. Entonces tenemos ahí en Abraham los tres primogénitos. Ahora la idea es que apliquemos eso a nuestra vida, ¿no? Nosotros, al igual que Abraham, al venir de Adán, tenemos los mismos deseos, los mismos sentimientos. Nuestro corazón está lleno de maldad. O sea, toda la humanidad, toda la descendencia de Adán, en todas las generaciones, se han comportado exactamente igual. El amor al dinero, sexo, el egoísmo, en todas las generaciones. Siempre la naturaleza humana no ha cambiado, porque Adán solo se va clonando. Cada ser que nace es una clonación de Adán. A pesar de que ya pasaron prácticamente 6.000 años, la conducta humana sigue siendo exactamente la misma, ¿no? Entonces apliquemos eso hoy a nuestra vida, ¿no? Nosotros cuando nacemos, por lo que hemos dicho, nacemos según la carne. Y comenzamos nuestro caminar. Comenzamos a sufrir. Uno comienza a sufrir desde que nace. Obviamente la vida es linda cuando hay momentos lindos. Tenemos padres preciosos, tenemos una profesión, nos inculcaron la palabra de Dios. O sea, se disfruta la vida, pero la vida en esencia es sufrimiento tras sufrimiento. Es el valle de lágrimas, le llama también la palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, voy a ponerme como ejemplo, yo nací, al nacer de mi padre y mi madre, yo nací según la carne. Por la misericordia de Dios, un día recibí a Cristo. O sea, yo soy, da la casualidad que yo soy el primogénito en el doble sentido, pero cada ser humano es primogénito según la carne. Por la misericordia de Dios, por amor a su nombre, por lo que Él quería hacer sobre la tierra, un día yo acepté al Señor. Hermanos, yo cuando acepté al Señor lo acepté. Hubo un toque especial para mi vida. Entonces yo desde el primer día comencé a tomar decisiones en sentido contrario a mi vida anterior, o sea, la vida según la carne.
Entonces yo comencé a estudiar la palabra, comencé a orar. Cuando era pequeño, mi papá me obligaba a todos, a toda la familia. O sea, él tenía esa tradición de, no hacía un holocausto continuo, pero era otra forma, otra visión del holocausto, era rezar el rosario todas las noches, en familia. Entonces a mí el rosario me aburría, porque yo tenía 5 años, me aburría eso, entonces me sentaba, ¿verdad? Entonces lo que hacía él era hincarlo a uno en granos de maíz. Entonces, ¿cómo? Ya no, ni que se me ocurriera otra vez volver a sentar durante el tiempo del rosario, ¿no? La vida fue pasando y un día yo acepté al Señor, comenzamos a hacer cosas nuevas. Mi relación con mi esposa cambió, de hecho estábamos casi a punto de separarnos. Entonces el Señor me abrió el entendimiento que eso no era ninguna solución. Entonces buscamos la forma de reconciliarnos y hasta el día de hoy ahí estamos, ¿no? 43 años. Cambió mi vida. O sea, nació otra persona. Al hijo en la carne, ahora le nace el hijo según la ley. ¿Por qué? Porque yo solo estaba obedeciendo lo que mis pastores me dijeron que hicieran, o lo que yo encontraba en la Biblia, pero más que todo por lo que ellos me decían. En ese tiempo yo leía la Biblia y no la entendía. Entonces era más que todo lo que me decían, la ley, lo que me daban era la ley. Y nosotros, todo el mundo tiene tendencia a la ley. Ustedes ven a alguien que se está fumando, y entonces, hermano, ¿qué es eso? No estoy diciendo que es bueno fumar, ni tomar, nada de eso, no se toma en ese sentido, ¿no? Pero si alguien lo vemos fumando, es la manifestación del hijo en la carne, el primogénito en la carne. Ese va a ser siempre, va a buscar el camino contrario. Pero si yo comienzo a obedecer la palabra de Dios, voy a ser transformado. Aquella persona, digamos, era borracho, parrandero y jugador, pasa a ser una buena persona. Y ahí están los famosos testimonios, ¿no? Yo antes tomaba, hoy ya que recibí a Cristo, mi vida ha cambiado. Antes era pobre, hoy soy rico. Nace otra persona. Ese es el primogénito según la ley. Pero la palabra me dice que el primogénito según la ley no es agradable a Dios. Y tenemos el otro problema. El primogénito según la ley no mata al primogénito según la carne. No, que tenemos dos problemas ahora. Porque la carne responde a la ley. Y uno sigue pecando porque la carne es débil. No le obedece a la ley. O sea, la ley es buena y santa. Lo que la ley me dice hay que hacerlo. Por eso fue dada. Pero la carne es débil y no cumple la ley. En algunos casos ni siquiera nos preocupamos por estudiar la ley. ¿Cómo se deben hacer las cosas? Eso es la ley.
Digamos, si la Biblia me dice presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, si yo solo leo el Nuevo Testamento, eso no me está diciendo nada. ¿Qué es eso? O hacer lo que hacían los monjes, ¿no? Presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo y agarraban un látigo o hacían lo que sea, ¿no? Y con puntitas, mi papá usaba eso. Entonces, eran de cuero y en la punta le hacía un nudo al cuero, ¿va? Y cuando le daba uno, esas puntitas le metían a uno en la espalda, ¿no? No, hermanos, la Biblia me dice cómo es que debo presentar yo mi cuerpo en sacrificio, no el cuerpo físico, sino el alma. Presentar el cuerpo en sacrificio vivo y santo. ¿Qué es eso? Ir matando, ir crucificando al hombre, al primogénito según la carne. La ley lo que hace es dar la apariencia de piedad, pero no tiene ningún poder sobre la carne. Ustedes pueden ver a una persona y decir, qué lindo, ¿no? Entonces tenemos en la iglesia pastores de iglesias grandes, ¿verdad? Y tremendo, y que predican precioso, y la palabra que sale de su boca llena y todo eso, y de repente en adulterio. ¿Por qué? Porque ser hijo según la ley no tiene ningún poder sobre la carne. Entonces la carne hay que matarla. Que no nos hemos preocupado porque cada uno de ustedes pueda crecer. Que si alguien le dice, hermano, quiere compartirnos algo del Señor, con gusto venir a compartir algo del Señor. ¿Y qué pasa? No compartimos porque no hemos recibido. Ese fundamento no se ha puesto completamente. Cualquiera de nosotros debería de hacer eso. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el amor de Dios para cada. Él quiere que su Hijo esté en nuestro corazón. Y si su Hijo está en nuestro corazón, la palabra va a salir espontáneamente. No hay que estar haciendo ningún esfuerzo en eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tres primogénitos. ¿Ya? Primero lo vemos en Abraham, y lo podemos ver que funciona. Esa lección que Abraham nos da funciona en nuestra vida, ¿no? Entonces nosotros nacemos según la carne. Cuando recibimos a Cristo, el primer paso automático es, si estamos obedeciendo, es dar a luz a Ismael, el hijo según la ley. Pero ni la carne ni el de la ley heredan. No, ninguna carne va a entrar en el reino de Dios, ni carne ni sangre. Entonces hay que eliminar los dos. A uno hay que echarlo y al otro hay que matarlo. Y así entonces va a nacer el primogénito. ¿Cómo se llama eso? Si yo vengo y me pongo a hablar de eso, hablar de política, eso es información. Ustedes vienen, oyen, qué bueno, qué interesante, pero no hay nada. No, la idea, Dios nos ha mandado a enseñar. La palabra de Dios es útil para enseñar, a fin de que el hombre de Dios, cada uno de ustedes, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces lo que necesitamos es aprender la palabra. Entonces cuando hablamos de los tres primogénitos, que son claros en la vida de Abraham, a través de esa vida, yo veo que en mi vida también están esos tres primogénitos. Y cuando uno entonces viene la reflexión, ¿no? Entonces uno dice, bueno, yo solo soy hijo
primogénito de Dios, pero según la carne. Y la carne ni sangre van a entrar en el reino de Dios. Y entonces vamos llevando la vida así y nos conformamos con el hijo de la carne y ahí estamos, con el primogénito de la carne y estamos viviendo. Aquí somos santos, allá afuera todo, cualquier otra cosa. Pero luego aceptamos a Cristo y nace el Hijo según la ley. ¿Y qué me dice la Escritura? Que no. Entonces, muchas veces aceptamos a Cristo, pero seguimos siendo según el primogénito de la carne, porque la ley ni la conocemos, mucho menos la vamos a poner en práctica. Hermanos, aquí en la iglesia, Dios, por amor de su nombre, porque Él quiere hacer algo en nosotros, ha comenzado a darnos su ley. Esto es parte de la ley, que conozcamos que tenemos 3 formas de vivir. Según la carne, podemos pasar a la ley, somos buenas personas, pero no heredamos. El mismo concepto que dice Pablo en Gálatas 4, ¿no? El heredero, cuando es niño, cuando es esclavo, no tiene derecho a la herencia. Entonces, si queremos ser herederos, si queremos participar del rapto, si queremos escapar de todos los juicios que vienen, hermanos, que Dios nos abra el entendimiento para que nos demos cuenta de lo que viene. Y Él ha prometido que a sus hijos, Él les dice a sus hijos, según la promesa: no temáis, manada pequeña, yo los tengo en mi mano, a ustedes no les va a pasar nada. Pero no es que van a estar ahí tranquilos en la mano de Dios. Él va a demandarnos de ese tipo de hijos que le enseñen a los demás. Es lo mismo que sucedió cuando el Señor Jesús comenzó su ministerio. Él les dijo a los apóstoles: vayan y solo predíquenle a los judíos, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, si nosotros captamos que tenemos esos 3 primogénitos y comenzamos a esforzarnos por dar a luz al primogénito de la promesa y entender que el de la carne tiene que morir, entonces cuando al alcanzar eso, y ojo, mientras no lo alcancemos, no vamos a poder hacer lo que Jesús hizo durante su ministerio de 3 años y medio. Pero no perdamos de vista la visión que Dios nos ha llamado a que demos a luz al Hijo de la promesa. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.